Bueno, pues muy buenas tardes, muchísimas gracias por la espera. El día de hoy estamos convocados a la conferencia Neurobioética y Transhumanismo, el desafío del trasplante de cabeza, a cargo del profesor Dr. Alberto Carrara, Legionario de Cristo, de quien me voy a permitir hacer una muy breve reseña curricular. El padre Alberto Carrara es director del Grupo de Investigación en Neurobioética del Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma. Es fellow de la Cátedra UNESCO en Bioética y Derechos Humanos y miembro de la Pontificia Academia para la Vida, en la cual coordina el proyecto sobre neurociencias y neuroética. Es doctor en Biotecnología Médica por la Facultad de Medicina de la Universidad de Padua y en Filosofía por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma. Es profesor de Antropología Filosófica y Neuroética por la Facultad de Filosofía del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum de Roma y por la Facultad de Psicología de la Universidad Europea de Roma. Desde el 2012 es docente MIU, es decir, del Ministerio Italiano de las Universidades, de la Escuela Internacional de Especialización con el Procedimiento Imaginativo, una escuela postcarrera para practicar la psicoterapia. Desde el 2016 es miembro del Consejo Científico del Brain Research Foundation de Pisa, colaborando directamente con Stephen Stahl de Cambridge University y Universidad de California. Bienvenido, padre. Esta es su casa. Muy buenas tardes y muchas gracias de la invitación. Estoy dando un tour por México hablando sobre el trasplante de cabeza y entonces le quiero compartir en esta tarde esa temática. En la introducción escucharon, soy director de este grupo de investigación en neurobiética, que es un grupo de investigación interdisciplinar que se fundó en 2009 en nuestras instituciones, la Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, el Instituto Ciencia y Fe y la Cátedra UNESCO en Bioética y Derechos Humanos que tenemos en Roma. Y ya hemos trabajado bastantes años y en 2017 quisimos tomar la idea, y veremos cuál es esta idea, de las vulgarmente llamado trasplante de cabeza, y buscaremos ir más profundo en esto para ver si este término es correcto o no, como idea clave, como el primer pilar de un movimiento cultural global que se llama transhumanismo. Y para nosotros fue un gran logro poder este año publicar, como después le explicaré, ese volumen italiano, pronto estará en inglés y ojalá también en español, que es el fruto de nuestro trabajo interdisciplinar. Entonces hoy quiero presentarles, son 3 puntos. En primer lugar, entender el título, ¿no? Se habla de neurobiética. ¿Qué es la neurobiética? Porque el tema, la idea del trasplante de cabeza y el transhumanismo son parte de una reflexión más amplia que, como veremos, toma o empieza o tiene su inicio en una reflexión acerca de tecnología y neurociencias. En la segunda parte, y me ayuda para hacer una especie de puente entre la idea del trasplante de cabeza y la neurobiética, sencillamente les voy a presentar uno, el más grande, el más desarrollado movimiento transhumanista global, del cual ya me ocupé desde 2011, el proyecto 2045. Y al final, bueno, veremos qué se entiende por trasplante de cabeza. Entonces, empezamos. No cabe duda que el siglo XXI, y no lo digo yo, lo dice Stephen Rose, uno de los grandes neurocientíficos global, es el siglo del cerebro. Es decir, que son ya muchas décadas que buscamos entender estructura y función de este órgano maravilloso, tan misterioso. Algunos dicen que es el órgano más misterioso, no simplemente de nuestro cuerpo humano, sino también del universo entero. Usted sabe que estadísticamente hablando, aquí hablo a estudiantes de medicina, doctores y profesores, etcétera, un cerebro humano adulto mide 1500 gramos, pongamos, ¿no? Y estadísticamente hablando, contiene más o menos 86, 87 billones de neuronas.
Las neuronas son como los ladrillos de este edificio. Si tiene ladrillos, no lo sé, pero ojalá tenga ladrillos. Pero como los ladrillos del edificio no los vemos. Hay mucho más cosas, ¿no? Y efectivamente en nuestro cerebro y en nuestro sistema nervioso hay muchas más cosas que neuronas. Hay toda una serie de células que necesitan las neuronas para desarrollarse bien, para tener su material, para funcionar bien, etcétera, etcétera. Todo el ámbito de la microglía y otras estructuras, obviamente vascular, sistema linfático, etcétera, etcétera. Entonces, tomamos simplemente las neuronas, 86 billones. Estadísticamente hablando, sabemos también que cada neurona tiene más o menos 1000 conexiones con otras cosas a su alrededor. Entonces multiplicamos 86 billones por 1000 y hay lo que hoy llamamos el conectoma. Y estamos años luces de entender la estructura celular de conexiones de ese órgano tan maravilloso. Años luces. Hemos empezado, tenemos una tecnología, como veremos pronto, que nos ayuda a, desde la perspectiva macroscópica, también microscópica, obviamente, pero el conjunto no lo tenemos claro. De otros órganos, sí, el riñón, el pulmón, el corazón. Y hay un principio de la medicina fundamental que establecieron donde estudié, la Universidad de Padua, donde estudió, por ejemplo, hizo sus investigaciones Harvey, la circulación de la sangre, y otros grandes médicos. En hay un principio del siglo XVI, el conocimiento de una estructura, es decir, la anatomía, aclara su función, es decir, su fisiología. Y entonces sobre el cerebro tenemos muchos conocimientos, pero estamos años luces para entender los grandes misterios de su estructura y de su función. Sabemos que es como la central de coordinación de todas las funciones del ser humano, si tomamos el cerebro humano. Es como la central de coordinación, no simplemente de las funciones, por ejemplo, motora, sino también todas las funciones cognitivas, que algunos llaman las funciones superiores, cognitivas, volitivas, afectivas, las emociones. No significa, si yo digo que es la central de coordinación, no significa que las emociones, la voluntad, la libertad, la conciencia están localizadas en el cerebro. No. ¿Okay? Sino que el cerebro es la coordinación y permite las manifestaciones de todas estas dimensiones del ser humano. En caso de las preguntas podremos ir más a fondo sobre esto. Entonces vivimos en un siglo realmente muy importante, como veremos, porque estamos empezando a descubrir más y más la estructura y las funciones de este órgano. Pero cuidado, que el cerebro es simplemente, si me permite esta palabra, no es simplemente, pero es el órgano de un sistema mucho más complejo que es el sistema nervioso. Y hoy en día que vivimos también, no simplemente una era del cerebro, sino una era neurocéntrica donde se habla del cerebro para todo, ¿ok? También nos olvidamos y antropomorfizamos demasiado el cerebro como si el cerebro nosotros mismos, tal cual. Una larga historia, que es la historia de las neurociencias. Si les preguntara cuándo empiezan las neurociencias, como término, tendríamos que dar una fecha de este siglo, 1962, cuando Francis Otto Schmidt, que era un gran experto de biofísica y después él acuñó el término neuroscience, empezó a darse cuenta que en las facultades de medicina en los Estados Unidos, la ciencia distinta que exploraba los misterios del cerebro, del tejido neural, neuroanatomía, neurofisiología, neuroquímica, etcétera, etcétera, cada disciplina no hablaba la una con la otra, no había una interacción, no se hablaba, no había una complementariedad. Entonces empieza a concebir la idea de un grupo, primero multidisciplinario, de todas estas disciplinas que estudian estructura, función, desarrollo del sistema nervioso del cerebro. Y así, en 1962 empieza las neuroscience, las neurociencias o neurociencia,
como quiera, el plural, el singular. Entonces, esa es la fecha, pero el tema de la importancia del cerebro, desde mi perspectiva, pero la perspectiva de las historias de la medicina, remonta, podríamos decir, a más de 5.000 años. Es decir, cuando, por ejemplo, el arquitecto y médico egipcio Imhotep logró, con un desarrollo tecnológico, trepanar la teca cránica de sus pacientes, y algunos de ellos sobrevivieron, había entendido que algo aquí, dentro de nuestra teca cránica, tenía un influjo en varias funciones del ser humano. ¿Y esto por qué? Porque tenía la suerte, primero, de tener tiempo para reflexionarlo, tenía un cargo importante en Egipto. Segundo, también, acuérdense que hasta poquísimos había muchas guerras donde pasaba de todo. Entonces, los médicos y los que reflexionaban y veían pacientes con traumatismos cránicos, entendía que traumas o alteraciones del contenido dentro de la teca cránica podía modificar inclusive la conducta, la capacidad de la habla, ¿no? La capacidad de interactuar con los demás, etcétera, etcétera. Entonces, una larguísima historia que va desde el entender que este tejido, que este órgano es importante para distintas funciones, y después también que podemos modular el funcionamiento de este órgano. Piense que en el 65 antes de Cristo, el médico romano Escribonio Largo aplicaba unos torpedos, es decir, esos animalitos que tienen unos pedúnculos, que da una pequeña descarga eléctrica a sus pacientes que padecían hemicrania, se lo ponían físicamente en la cabeza, ¿no? Y se dio cuenta que una modulación con esta técnica, digamos, muy rudimental, podría modificar un estado, en este caso hemicránico, del paciente, de sus pacientes. Es como el fundamento remoto, piensen, después de 2000 años, hoy tenemos la Deep Brain Stimulation, la estimulación profunda, cerebral profunda para, por ejemplo, pacientes parkinsonianos refractarios a las terapias, etcétera, etcétera, seleccionados, obviamente, etcétera. Una larga historia que llega también y traspasa culturas, no simplemente la egipcia, la Magna Grecia. El primero que entiende y que concibe la teoría cerebrocéntrica es Alcmeón de Crotona. Crotona es una ciudad de la Magna Grecia, hoy en día sur de Italia, mi país. Entonces es una ciudad del sur de Italia donde Alcmeón entendió 500 años antes de Cristo que la primera estructura que se forma en el sistema del desarrollo de los pollos, en este caso, es el tejido neural, ¿no? Y concibe, después en contraste obviamente con el gran filósofo Aristóteles, que tenía una teoría más cardiocéntrica, a pesar que su maestro Platón tenía una teoría cerebrocéntrica. Entonces, una larguísima historia que hoy en día llega al desarrollo de muchísimas, y no podemos abordar todo, de lo que llamamos las neurotecnologías. Y es importante entender algo. Hoy un desarrollo importante, electroencefalografía, resonancia magnética funcional, estimulador magnéticos transcránico, etcétera, etcétera. Esta neurotecnología que me permite estudiar de una manera siempre indirecta la estructura y las funciones de nuestro órgano cerebral, porque la resonancia magnética funcional que decodifica el señal Volt es siempre una medida indirecta. Esta neurotecnología me permite entender un poco más estructura y función. Y entendiendo más estructura y función de nuestro órgano cerebral, hoy en día esta información vuelve a construir nueva tecnología, piensa en las redes neurales, que se utilizan hoy en día en el desarrollo de una versión de la inteligencia artificial que se llama Machine Learning, Deep Learning, que emula, simulan la estructura, el funcionamiento de los layers neurales del sistema visual humano. Entonces, ¿qué significa
esto, que es circularidad dinámica, porque estas tecnologías me permiten entender mejor estructura y función, y esto me sirve para emular, imitar, simular a nivel computacional y crear nuevas tecnologías que ojalá, esa es la esperanza, también vuelva a crear y a entender mejor nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso. Y es interesante, es importante concebir esta circularidad dinámica, porque hoy en día nos encontramos efectivamente en una era donde las neurotecnologías invasiva, no invasiva y de distintas, digamos, modalidades nos permiten descubrir, ir más a fondo acerca de cómo estamos constituidos a nivel neural. Las neurotecnologías, y hoy en día aquí puede ver, se vale hoy en día de una fuerte miniaturización de la capacidad de producir materiales a nivel también microscópico, nanoscópico, que puede hibridarse con nuestra biología. Después le pongo el caso mediático. Esta es una review de las distintas tecnologías de hibridación entre la biología humana y la tecnología. Hoy en día, efectivamente, lo que llamamos las interfaces cerebro-máquina, cerebro-computador, como la quiere llamar, la Brain-Computer Interfaces, que no es algo nuevo. Ya al final de los 90 ya teníamos experimentos en los animales, y desde el 2004, cuando la primera mujer en Pittsburgh fue operada y fue hibridada a través de una neurocirugía invasiva, obviamente, a través de una Brain-Computer Interface, empezó, digamos, esta hibridación hombre-tecnología más de manera real. Antes era con modelos animales, como puede darse aquí. Volvamos un momento al tema de la historia de la neurociencia. La historia de la neurociencia no fue una historia, podríamos decir así, simplemente de científicos, como lo podríamos concebir hoy en día. El mismo Alcmeón de Crotona, el mismo Imhotep, el mismo Aristóteles, los mismos autores hasta el último siglo, eran al mismo tiempo científicos, biólogos, médicos y filósofos, buscadores de la verdad, personas que buscaban observar la realidad y reflexionar sobre ella. Entonces, el mismo fundador del término neuroscience se dio cuenta en un cierto momento que cuando voy a manejar, manipular, interactuar con el sistema nervioso, voy a manipular, a tocar, a estimular, a interferir con capacidades de la persona humana, todas. También las capacidad de poder interactuar con el divino. Hay dos áreas de la neurobiótica contemporánea que se llama neuroteología, neuromística, que estudian también efectivamente cuáles son las bases neurofisiológicas de la experiencia mística religiosa de oración en distintos métodos y culturas también de oración. Entonces, esta historia es la historia de la así llamada relación, vinculación, alma-cuerpo, mente-cuerpo, hoy en día mente-cerebro. Algunos dicen la mente y su cerebro o el cerebro y su mente. Es una manera muy reductiva de hablar. Para decir que hay una fusión desde siempre entre la reflexión sobre qué pasa si estimulo, manipulo el cerebro y también una reflexión acerca de las dimensiones que se alteran cuando voy a interactuar con este órgano. De aquí, podríamos decir así, eso nos ayuda ahora a entender, y primero le voy a dar esa pequeña descripción, a entender, y llegaremos a la definición de neuroética, a entender cómo nace, surge la neuroética. Lo mismo como la neurociencia como término se acuñó en 1962, el término neuroética o neurobioética, si quieren, lo acuñó una clínica, un médico, una neuropsiquiatra de origen alemán, naturalizada en Estados Unidos,
profesora primero en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York y después concluyó su carrera en la prestigiosa Universidad de Harvard y acuñó este término en 1973. 1973. Y podríamos decir que de ahora, del 73 en adelante, empieza esa reflexión. ¿Por qué neuroética? Un pródromo, una premisa. Piense a todo lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La humanidad entera se dio cuenta, más todavía, que la ciencia no es neutra. Es decir, cualquier hallazgo neurocientífico, en este caso, o científico, es bueno de por sí, primero. La aplicación y cómo estos hallazgos lo voy encauzando no es indiferente, no es neutro. No todo vale lo mismo. No todo encauce de un hallazgo científico tiene el mismo valor. Y desafortunadamente lo tuvimos que darnos cuenta más y más cuando se abrieron los campos de concentración y se vio todo lo que médicos clínicos alemanes habían hecho. También, desafortunadamente, cuando explotaron las dos bombas atómicas, ¿no? Cualquier hallazgo científico también tiene una vertiente buena y mala, justa o injusta. Entonces, eso es como el inicio, más en nuestra época, de la reflexión acerca de los derechos humanos. Y ahí empieza la ONU, ¿no? 1949, los derechos humanos, y a reflexionar. En 2005, la UNESCO establece una carta de derechos en bioética. Entonces, esa es como una premisa, ¿no? Nos ayuda a entender cómo esta mujer, que nació en 1921, en este año estamos celebrando 100 años de su nacimiento, y murió en 2018, es decir, una larga vida, ¿no? 1921-2018. Poco conocida, escribió muchísimo artículo científico indicizado, etc. Fue una gran neurofisióloga. A ella debemos todo el concepto, en primer lugar, de neuroética, obviamente porque estoy aquí hablando de esto. En segundo lugar, todo el tema de la neuroeducation, la neuroeducación. Es decir, el darnos cuenta más y más, gracias, más y más, que la importancia de, primero, que nuestro tejido neural va constituyéndose en el tiempo y entonces un adolescente, un niño, es un sujeto neurovulnerable. A ella lo debemos. Y también a ellas debemos el hecho de las investigaciones, de las primeras investigaciones acerca de la maduración de la corteza orbitofrontal, del lóbulo orbitofrontal y de su también interacción o modulación por parte de factores epigenéticos, ambientales, culturales, sociales, económicos, etc. Y muchas otras cosas. Por eso acabo de escribir un artículo sobre ella, que será también un libro sobre su vida, su historia y su literatura. Ella en 1973 escribe este artículo titulado Neuroethics, primera vez que aparece en la literatura este término, of Walking in the Newborn. ¿Cuál es el contexto? Brevemente, es el contexto del comportamentismo anglosajón y una visión de la actuar del hombre según esta interpretación psicológica, que ella critica. ¿Por qué la critica? Porque se da cuenta que en la praxis en Estados Unidos, millones y millones de familias se le enseña que a sus niños recién nacidos hay que ponerlo en postura recta, hay que estimularles artificialmente a caminar, etcétera, etcétera. Una especie de pseudo potenciamiento motor. Así lo definiría. Entonces ella dice, no, ¿cómo es posible? Si el sistema nervioso todavía no alcanza la madurez para poder sustentar estas funciones, esa especie de neuropotenciamiento no simplemente va a ser nulo, simplemente no va a pasar nada, pero también hay toda una serie de riesgos que este pseudopotenciamiento va a dañar a estos niños. Entonces, por eso escribe ese artículo al final. Hay 7 puntos
donde analiza la literatura en aquel entonces, dialoga con el autor que se llamaba Celazo, que proponía y había escrito sobre este tema del pseudopotenciamiento motor de los niños recién nacidos, y después al final dice, existe una nueva área de la ética, misconocida, no conocida, que se llama neuroética. En 1993 escribirá otro artículo de la misma índole, del mismo carácter, donde añade varias cosas. Otro pseudo-pensamiento, esta vez cognitivo. También, otra vez, el cognitivismo enseñaba praxis de aprendizaje de la matemática, de la aritmética, que se llamaba New Maths en Estados Unidos, que causaron, y por eso ella escribe, causaron millones de disléxicos en Estados Unidos en los años 90. Entonces ella dice, ahí estamos violando, lo llama así, el principio neuroético. Entonces uno me dice, bueno, padre, ya, deje de hablar, díganos la definición de neuroética, ¿no? Ahora, paciencia. Analyze Alma Poncius, médico clínico, 1989, Ronald Eugene Cranford, que fue presidente de la Asociación Neurológica Americana, habla del neuroeticista por primera vez. Es decir, del neurólogo, según él, el neurólogo que tiene que presidir o estar presente en los comités de bioética de los hospitales. Ya se había establecido desde los años 70 los comités de bioética en los hospitales. Este es lo que yo llamo el paradigma médico-clínico del nacimiento de la neuroética. Después hay otros paradigmas porque de los años 90 la neuroética también hay filósofos que hablan de neuroética, hay bioeticistas o politólogos como William Safire que hablan de neuroética. Adina Roskis en 2002, después de una conferencia en San Francisco, donde se establece por primera vez, podríamos decir así, algunas definiciones de neuroética, una conferencia importante que promovió la Dana Foundation. Ella dice la neuroética se puede dividir en dos partes, la ética de las neurociencias y las neurociencias de la ética. Y después tenemos paradigmas, por ejemplo, sociales, 4 grandes paradigmas, para decir que la neuroética es, ahora le doy la definición, la reflexión sistemática informada de las neurociencias, y es muy importante esto, una reflexión sistemática informada acerca de las neurociencias, pero también de las interpretaciones de las neurociencias, que incluye todas las distintas disciplinas dentro de las neurociencias hoy en día, con el fin de la autocomprensión de nosotros mismos y también una reflexión acerca de los peligros de las manipulaciones, intervenciones en nuestro órgano cerebral. Esta puede ser la definición más compleja y más articulada y la que más me gusta de neuroética hoy en día. Es decir, es algo que sí implica el conocimiento de las neurociencias, pero también es algo que va más allá, que implica también reflexionar acerca de las cogniciones implícita o explícita de cada neurocientífico. Cada científico tiene una visión explícita o implícita acerca de la naturaleza, por ejemplo, en este caso, del órgano de su estudio. Entonces, no es indiferente, por ejemplo, que yo conciba el cerebro como un mecanismo, como un reloj suizo. No es indiferente que conciba la naturaleza de mi órgano cerebral como, por ejemplo, un tejido de redes funcionales. No es indiferente si tengo, por ejemplo, el modelo organicista acerca de la naturaleza, estructura y función de mi órgano cerebral. Un caso de estudio para entrar a concebir qué es el transhumanismo contemporáneo. Hemos visto la neurobioética, la neuroética, y dentro de la neuroética hay muchísimas, podríamos decir así, derivaciones, familias. Piense que en 2015 la Springer publica un manual de neuroética, 3 volúmenes, 1850 páginas, divididos en 23 secciones
117 capítulos, ¿no? Manual, no de bolsillo, por supuesto, ¿no? Entonces ya significa que esa disciplina o esta área del pensamiento ya es algo, y hay muchísimos otros manuales gordos que me encanta a veces llevar conmigo. Obviamente no podía llevarlo en un viaje internacional desde Italia, ¿no? Porque me iban a o quitarlos o me iban a hacer pagar mucho dinero para la maleta. Un caso de estudio para entender el gran proyecto transhumanista que nos da pie para reflexionar acerca del trasplante de cabeza. Lo conocen todos, Elon Musk, Tesla, SpaceX, hoy en día Neuralink, presenta al mundo el año pasado y este año hibridaciones entre la biología de estos animalitos, ¿no? Y interfaces cerebro-máquina, empujando que desde un lado una investigación que puede ser abordable para todos, esa es su finalidad, pero no es algo nuevo, como le decía. Ya las interfaces cerebro-máquina tienen una historia larga. Pero él habla, junto con Mark Zuckerberg, de algunos conceptos como el mind uploading, la telepatía conceptual, la inteligencia simbiótica. El futuro de Facebook, dice Mark Zuckerberg, es la telepatía conceptual. ¿Qué está entendiendo? Bueno, si quieren me lo preguntan después, hay mucho tiempo. Pero está entendiendo el desarrollo de las hibridaciones entre la tecnología y nuestro órgano cerebral. Es decir, que en 5 o 10 años todo lo que está aquí podría estar hibridado aquí dentro. Y ya están estudiando cómo los pilotos de aviones en Estados Unidos, obviamente militares, pueden controlar con su misma mente todos los aparatos electrónicos de su avión, sin interactuar físicamente con ellos. La cinematografía contemporánea obviamente está llena de estas ideas, también de manera crítica. Me gusta mucho también en mis cursos utilizar las series, por ejemplo Netflix, Altered Carbon, Carbono Alterado, donde la frase, el lema de esta serie era: tu cuerpo no es lo que eres, lo puedes sustituir como la piel de una serpiente, ¿no? Eso es, si quiere anotárselo en la mente o en papel, esa es la síntesis de cualquier movimiento transhumanista actual. Tu cuerpo no es lo que eres, como si lo que soy fuera algo distinto de mi cuerpo, lo puedes sustituir como la piel de una serpiente. Y lo que va a hacer, si han visto réplicas, si no se lo aconsejo, la asesoró un amigo mío desde la perspectiva neurocientífica, Martin Monti, del Martin Monti Lab, que es un grandísimo experto en las memorias y los circuitos neurales de la memoria. Obviamente esta película está muy bien hecha desde la perspectiva de los networks neurales de las memorias. Está mucho mal hecha, está mal hecha, pero también críticamente bien hecha, acerca de clonación del cuerpo humano, por ejemplo, extraer la autoconciencia del cerebro de toda la familia de este neurocientífico que muere, y después poderla decodificar e implantar en los nuevos cuerpos biológicos clonados. Obviamente clonado al mismo tiempo, a la misma edad y todo eso, ¿no? Si fuera posible. Bueno, entonces la cinematografía contemporánea está llena de esta visión de una especie de descorporización de nuestra mente, de nuestro yo, de nuestra autoconciencia, de nuestra personalidad, del tejido biológico humano. Y esto es lo que, por ejemplo, Raymond Kurzweil, o para los amigos Ray Kurzweil, habla de la singularidad. Según Raymond Kurzweil y según, aquí está, Dmitry Itskov, que funda en 2011 el más grande proyecto transhumanista global, 2045, en 2045 tendrá que acontecer la inmortalidad cibernética, el mind uploading, según ellos. Y según esta visión, hay etapas, y es importante entender estas porque la primerísima etapa, 0, la 1 es esta que ahora le explico, más la 0 será el trasplante de cabeza. Y lo van a entender muy sencillamente así. Ellos piensan, en primer lugar, 1, la capacidad, bueno, la realidad de hoy en día, más y más nos estamos hibridando con la tecnología. Es decir, la tecnología invade más y más nuestra biología. Prótesis cocleares, injertos de varios tipos, etc. No solo clínicamente, artísticamente. Piensa a todos los artistas. Hoy en día hay un artista que se hizo implantar en la corteza occipital una antena stellar, ¿no? Stellar.
y tiene pasaporte británico donde dice que es el homo, dice cyborg, homo cyborg. No sé cómo lo hicieron, pero es la prima especie, digamos, si fuera una especie distinta. Pero bueno, no simplemente para cosas clínicas, sino también artísticas, ¿ok? Una hibridación fuerte. Entonces estos autores dicen, bueno, esa hibridación siempre más y más será así, como si fuera un progreso exponencial, ¿no? Hasta que tendremos que, tendremos que quitar, o la posibilidad de quitar nuestro cerebro, un trasplante de cerebro, desde nuestra corporeidad, hibridarlo con un robot humanoide. Esa sería la primera fase de transición, donde por primera vez, según ellos, ya en 2025 lograríamos, estamos cerca, ¿no? Lograrían ellos trasplantar un cerebro, hibridarlo en un robot humanoide. Segunda fase, toda la investigación acerca de la conciencia humana, autoconciencia humana, para extraerla si fuera localizada en el cerebro. Ellos parten de esta premisa que la autoconciencia está aquí, en algún lugar o en alguna red neural. La posibilidad de extraerla, digitalizarla, y entonces ya sí el cerebro ya puede irse, porque también el cerebro se puede enfermar, ¿no? También el cerebro es un tejido biológico que tiene un tiempo, un límite, ¿no? Entonces ya esta información la podemos subir, cargar en una red, y para ellos esta autoconciencia digitalizada sería ya la persona digitalizada que ya vive para siempre en una red. Serie de Amazon Prime Upload. ¿Okay? Esas son visiones. Uno dice, bueno, ¿qué fumaron? ¿Qué sustancia usan estas personas a la mañana cuando despiertan? Dmitry Itskov es un millonario, un billonario ruso que financia importantes investigaciones serias, neurocientíficas, tecnológicas, etcétera, de personas que no creen para nada en esto, pero que necesitan su dinero. ¿Okay? Y también él, ¿qué hace después? Pone todos esos pequeños hallazgos, grandes hallazgos, que son pequeños, robóticos, porque, por ejemplo, dentro del proyecto está Hiroshi Shiguro, uno de los grandes neurotecnólogos contemporáneos, el que tiene 5 copias robóticas de sí mismo a distintas edades. Están también líderes religiosos también, el Dalai Lama firmó también este proyecto, no sé qué entendió, pero lo firmó. Y otros que plantea ese mecanismo. Ya real, ya casi estamos aquí. Ellos se van mucho más allá, y si ustedes tienen tiempo y quieren ver su página www.2045.com y ver el trailer, el video de 7 minutos del proyecto, ellos dicen es un proyecto para reconstruir no solo la humanidad, sino el cosmos, una nueva metafísica, una nueva cosmología, una nueva antropología. Entonces aquí viene nuestro gran tema, es decir, que puesto que no se ha logrado y es muy difícil y posiblemente muchísimas limitaciones del trasplante de cerebro directamente, TuCur, cuando en 2017 Sergio Canavero, italiano, neurocirujano italiano, propone al mundo, estoy listo para el primer trasplante de cabeza en el ser humano, obviamente Dmitry Itkov, dice, muy bien, esa es como el punto cero, porque dentro de la cabeza está el cerebro, ¿no? Entonces, si lograríamos trasplantar la cabeza, sería como el punto cero para después empujar más y trasplantar el cerebro. Yo dudo, estamos en 2001, faltan 4 años, que lograremos llegar al 2025, trasplante de cerebro, hibridarlo en un humanoide robótico. ¿Por qué trasplante de cabeza? Mejor dicho, anastomosis cefalosomática, es el término técnico, ¿okay? Que usa Sergio Canavero, pero después lo propone al mundo como trasplante de cabeza. Entonces, realmente no es un trasplante de cabeza, es la sustitución de la gran parte de nuestra corporidad, del cuello abajo. Y también hay toda una descripción acerca de por qué. Y obviamente, ¿por qué? En primer lugar, Sergio Canavero no puede decir al mundo por qué lo quiero hacer, porque quiero, como me lo dijo a mí, después lo pueden ver, que quiero ser el primero en la historia de los trasplantes y entrar en la historia de los trasplantes.
Entonces propone al mundo diciendo, piensen en Stephen Hawking, que ya pobrecito murió, pero en aquel entonces estaba vivo. Dice, Sergio Canavero dice, piensen en Stephen Hawking, le podemos dar un cuerpo nuevo, puede vivir más tiempo, bueno, se supone, y puede ir a conferencia, puede viajar, etcétera, etcétera. Obviamente Stephen Hawking, cuando le entrevistaron diciendo que había un neurocientífico que le quería trasplantar el cuerpo o la cabeza, dijo que para nada, no quiero nada de esto. Pero el proyecto, acuérdate, el proyecto ruso 2045, Sergio Canavero necesita un voluntario y entonces llega ese ruso, ese paciente ruso que se ofrece para el primer trasplante de cabeza que tenía que acontecer en diciembre de 2017. Uno dice, ¿de dónde viene toda esa idea? Bueno, viene de los experimentos que ya se habían hecho, por ejemplo, en 1954, en plena Guerra Fría. El doctor Vladimir Demikov juntó, es decir, mantuvo vital una cabeza de un cachorro y logró implantarla en el cuello de un perro adulto y presentó al mundo ese híbrido, ¿ok? En el cual las dos cabezas eran viables, vitales. ¿Okay? Obviamente los americanos no podían quedar atrás, y entonces en 1970 Robert White, el doctor White, tomó dos monos, sacrificó uno, el mono B, y intercambió el cuerpo del mono B en la cabeza del mono A. Y presentó al mundo, hay videos también, de este primer trasplante, podríamos decir, o sustitución del cuerpo en un mono. En el video se ve como el mono despierta o se supone despierta, sigue el movimiento ocular del dedo del Dr. White, toma agua también, pero no tiene ningún control del cuerpo que recibe. No lograron la conexión de la médula espinal, no hay ninguna manifestación y después de 9 días todo se acabó. Entonces, Sergio Canavero, retomando esto, empieza a pensar, a crear, digamos, tecnología, lo que se podía tecnológicamente, todas las distintas, obviamente, todos los distintos equipos de un supuesto trasplante de cabeza, porque no es simplemente la parte neurológica, sino vascular, muscular, etcétera, etcétera. Y entonces él dice, bueno, vamos a experimentar. Obviamente todo el mundo occidental le dice, estás loco. Entonces se va a China. Y por eso aparecía en la foto que junto con otro neurocirujano, que es la parte china, el doctor Ren. Ahí en China empezaron a hacer cientos de experimentos con ratones, emulando y simulando el experimento de Demikov, y después de cientos y cientos, lograron esto. Es decir, lograron hibridar y que estos pobres ratoncitos híbridos lograban un poquito moverse. ¿Okay? Entonces, algo, digamos, estaba funcionando. El gobierno chino, a la víspera, Sergio Canavero empujó mediáticamente que en diciembre ya estaba listo, que el voluntario ya estaba, era este ruso, que ya todo estaba listo. El gobierno chino paró la experimentación. Puso bajo encuesta el doctor Ren y se acabó el asunto desde la perspectiva de digamos, de la experimentación. Sergio Canavero, yo lo encontré en Milán, tuvimos un debate en un teatro de Milán y pude entender un poquito más de su pensamiento. Él explícitamente afirma que su real motivación es entrar en la lista del primero que ha hecho esta experimentación. Y después, obviamente, platicando con él, piense que los artículos que publican son artículos que él tuvo que crear una revista para publicárselo, ¿ok? Porque ninguna revista seria, digamos, publicó sus artículos. Entonces, él también declara de ser el nuevo Galileo Galilei, que está perseguido por una comunidad científica internacional que no acepta su visión futurista. Y entonces por eso creó una revista ad hoc
para poder explicar al mundo esto. Nuestro grupo de investigación, y aquí tiene el fruto de un año de investigación sobre ese tema, buscamos de una manera crítica, es decir, ok, Sergio Canavero nos propone esta idea. Tenemos nuestro equipo de neurocirujanos, neurólogos, psiquiatras, psicólogos, filósofos, teólogos, expertos en derecho. Vamos a reflexionar sobre esta idea. Entonces, el fruto es esto. En síntesis, técnicamente es factible. Es decir, técnicamente hoy en día tenemos todo el conocimiento para poder hacerlo. La cuestión es qué sale de esto. ¿Qué sale en el sentido? Muy posiblemente no sale nada, en el sentido que los dos, bueno, uno tendría, obviamente el Sergio Canavero no propone sacrificar un hombre, obviamente, ¿no? Como el mono. El cuerpo del que dona el cuerpo tendría que ser un paciente declarado en muerte cerebral. Y reflexionamos todas las posibilidades que propone el doctor Canavero y críticamente, primero, el gran tema es la adaptación entre esta cabeza y este cerebro con un cuerpo, la gran parte de este cuerpo, y entonces la gran parte del sistema neural que no se ha desarrollado con ese mismo cerebro y con esta cabeza o con este cerebro. Y esto implicaría una reconfiguración, sobre todo de la corteza cerebral, drástica, que comportaría en los mejores de los casos, trastornos psiquiátricos graves con alteraciones de la personalidad, si todas las demás cosas salen bien. Y hay una probabilidad muy, muy baja, pero en ciencia hay que hablar de probabilidades. Hay una probabilidad muy baja que todo salga bien. Hay una probabilidad ancora más baja, multiplicándola, que ese paciente híbrido despierte. Y después hay una altísima probabilidad que hayan trastornos serios de la personalidad. Piense, y esto lo decimos y lo analizamos porque hay literatura sobre lo que pasa con los trasplantes de hartos. Piense que el primero que le trasplantaron una mano después de la rehabilitación y que logró tener el control de la mano recibida de un cadáver, pidió que se la quitaran. No hubo adaptación psicosomática a ese harto que él siempre concibió como algo ajeno. Entonces, imagínese una mano, que funcionó. Imagínese que usted mañana despierta y que de aquí a la punta de las piernas tiene un cuerpo de otro, un cuerpo nuevo, digamos. No entramos aquí que podía también ser un cuerpo de otro género. Abriría también otra parte, otra reflexión también. Entonces, el gran tema aquí, y que es el gran tema de todos los movimientos transhumanistas, es cómo concibo eso, la maravilla del cuerpo humano, que los grandes artistas del Renacimiento, Rafael, Miguel Ángel y otros, lograron pintar, dibujar, esculpir, gracias a los estudios neuroanatómicos de aquel entonces. Gracias a las amistades que estos artistas tenían con los grandes neuroanatomistas de aquel entonces. Entonces, el gran tema es la concepción de mi corporidad, de nuestra corporidad biológica, del hecho que no es accidental todo lo que no sea el cerebro, porque todo lo demás, toda la otra corporidad y este cerebro se desarrolló con toda esa corporidad. Entonces, concebir una idea de trasplante de cabeza significa, y volvemos a la neuroética, no haber entendido el principio neuroético de Annalise Alma Pontius desde la perspectiva clínica, del hecho que hay una maduración neural que implica que ese sistema está estrechamente, intrínsecamente en diálogo, en intercambio con todos los demás sistemas, órganos y aparatos. Hoy en día se habla de la neurocardiología, el eje, ¿no?, entre el cerebro y el corazón. También ahí se habla de las memorias cardíacas. El eje también, el cerebro y su segundo cerebro,
Si le preguntaran, yo sé que lo saben, ¿cuál es el segundo cerebro? ¿No? Exactamente. Donde reside, es decir, el sistema gastroentérico, contiene muchísimas neuronas, ¿ok? Por eso el refrán, ¿no? Que uno razona con su estómago a veces puede ser verdad, ¿no? Entonces, el tema que no es indiferente y no puede ser accidental todo lo demás. Estas visiones transhumanista y también lo que hay detrás, simplemente si quieren también, una pregunta el otro día, era, bueno, pero Sergio Canavero, la comunidad científica no lo tomó en serio y tal. Sí, es decir, la comunidad lo tomamos en serio. En 2018 se publicó en A Job Neuroscience un número monográfico donde se pidió a Sergio Canavero escribir un artículo y donde explicaba toda su visión y fue criticado por toda una serie de científicos y no solo científicos, filósofos, algunos de nuestro grupo de investigación, autores de nuestro volumen, eran los críticos, fueron los críticos también en este número monográfico. Entonces, sí, también la comunidad científica buscó tomarla en serio, ¿okay? Buscó tomarla en serio. Entonces, volviendo a este tema, y con esto concluyo y abro la posibilidad de preguntas, interacciones, es que no es accidental la biología. Nuestra biología es intrínseca a nuestro ser. Entonces, el concebir la posibilidad de abandonar nuestra corporeidad y de vivir para siempre en otro estado que no sea el estado, digamos, encarnado, para decirlo así, es no haber entendido, en primer lugar, la constitución biológica del ser humano y también de su desarrollo. Entonces, la invitación para muchos que están estudiando medicina o ciencia de la salud o los temas de ciencia y tema de biología es también, en primer lugar, busquen también siempre que detrás de una afirmación también hay teorías, ¿no? Es decir, una visión del cerebro también implica unas teorías y un pensamiento acerca de cómo concibe este científico su órgano base, ¿no? Y concluyo con la publicidad de nuestro curso que lancé hace dos viernes en Roma. Como han escuchado, yo me ocupo también, asesoro al Papa Francisco, de hecho el lunes pasado estuve con él y regalé este libro. Y asesoro junto con otros, obviamente, al Papa Francisco en todos los temas de bioética. La Iglesia Católica tiene una academia pontificia, se llama la Pontificia Academia para la Vida. Son científicos no solo católicos, también judíos, ateos, de musulmanes, etcétera, que asesoran al Papa acerca de los temas de bioética. Y hemos lanzado varios proyectos nuevos desde el 2017, el tema del cuidado paliativo, la roboética, la inteligencia artificial, las neurociencias y la neuroética. Yo coordino este proyecto, Neurociencia y Neuroética, en la academia, junto con el director de neurocirugía de la Universidad de Texas, Robert Buchanan. Y este año hemos lanzado el análisis de las neurotecnologías. Y ojalá lograremos ir más a fondo y presentar una reflexión interdisciplinaria acerca de esta nueva o de esta visión que ya es bastante mediática también. Vieron Elon Musk, Mark Zuckerberg, etc. Entonces la reflexión es cuál es el status questionis y después todo lo que hay detrás de la hibridación entre nuestro sistema nervioso y la tecnología. Con esto me callo y abro la posibilidad, les agradezco la atención y abrimos la posibilidad, creo, de una interacción, preguntas y también comentarios. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, padre. Efectivamente, tenemos en línea a 110 personas conectadas y tenemos ya algunas preguntas. Tengo dos en concreto. Le ruego a quienes nos están acompañando en línea que escriban sus preguntas en el chat que para ello se habilitó. Y bueno, me voy a permitir leer las dos primeras y luego turno el micrófono a quienes están en presencial. La primera pregunta de Heriberto González. ¿Es ético implantar electrodos para mejorar nuestras experiencias sensoriales? Y de él mismo, padre,
¿Por qué los neuroderechos son vitales ante los avances en neurociencia en relación a proteger nuestra privacidad mental? Muy bien, gracias por las preguntas. La primera, depende mucho del fin, como siempre, cualquier intervención depende de la finalidad, ¿no? Si es una finalidad de restablecer normales funciones que uno o nunca tuvo, digamos, nunca desarrolló o ha perdido, puede ser ético, ¿ok? Entonces, los implantes cerebrales se hacen, por ejemplo, con lo Deep Brain Stimulation, lo decía, para estimular los núcleos de la base, los núcleos profundos del cerebro. No sabemos los mecanismos de acción precisa, es decir, por qué causa lo que causa, es decir, sabemos que una electroestimulación de un cierto voltaje de los núcleos de la base eh, atenúan, limitan hasta quitar los temblores de los pacientes parkinsonianos. Y hay también, pueden ver videos en YouTube, también hay pacientes que después antes de la neurocirugía estaban temblando así y después tocan el violino perfectamente. Y tuve la gracia y la dicha también de conocer Lucilla Bossi, que fue presidente del Parkinson Italia, la fundación italiana que reúne todas las familias y los pacientes parkinsonianos en Italia. Y ella fue primero bailarina en la Scala de Milán y a la edad de 37 años le diagnosticaron el Parkinson juvenil. Después de un año estaba completamente destrozada en una silla de rueda. Y a la edad de 65 años, de pie, vino a nuestro Ateneo con el micrófono así en la mano, sin ningún temblor, y dio una charla sobre su último libro, que era en italiano, la traducción del libro era Cada día vale una vida. Fue la primera en Italia que fue a Suiza, le neuroimplantaron 2 electrodos en el cerebro y todavía vive, todavía vive. Y obviamente la patología, como saben, es neurodegenerativa. Todavía no tenemos una solución terapéutica, desafortunadamente. Entonces, mucho depende de la finalidad. Mucho depende de la finalidad. Si yo quiero implantarme un electrodo para experimentar y ver, para ser Superman, ¿no? Yo creo que esto no es ético al momento. Necesitaríamos más investigaciones acerca de los efectos y todas las relaciones que hay para hacerlo en una persona completamente sana. Simplemente por el hecho que yo quiero, no sé, brincar, ¿no? Tener una capacidad de poder brincar 5 metros, ¿no? Me implanto un estimulador y cómo hizo, por ejemplo, José Rodríguez Delgado con los toros en 1965, que presentó al mundo la posibilidad de cambiar, modificar la conducta de un toro, implantándole un electrodo en el cerebro, y ese toro después él lo podía manipular con un aparato, ¿no? Como si fuera un juego, ¿no? El toro lo estaba cargando, él ahí en la arena de Pamplona, con el drapo rojo, y el toro estaba llegando, él apretó, y el toro se paró, apretó otra vez, el toro dio la vuelta y se fue, ¿no? La capacidad de poder manipular, esa es manipulación. Ahí podemos entrar en todo un gran tema neuroético que es, por ejemplo, el abuso, el uso de psicofármacos en jóvenes perfectamente sanos, por ejemplo, universitarios que utilizan en Estados Unidos, por ejemplo, Ritalin, Adderall, etcétera, para potenciar o mejorar sus capacidades cognitivas. No tenemos estudios sobre el efecto en personas sanas de psicofármacos, que son psicofármacos, es decir, fármacos para personas que padecen trastornos psiquiátricos, y sabemos también que los psicofármacos que tenemos a disposición, que son buenísimos, pero no son súper específicos y exclusivos para esto. Van a modificar la neuroquímica cerebral. Entonces ahí yo considero que no sea ético actualmente solo para el gusto de hacerlo, porque hay muchas más implicaciones que volveríamos al principio neuroético de Annalise Alma Pontius para decir que estamos primero experimentando sin saber y segundo, podríamos poner en riesgo estas personas. La segunda pregunta era los neuroderechos. Rafael Just, un neurocientífico de origen española, naturalizado en Estados Unidos, es el autor que habla de lo así llamado neurorights, los neuroderechos, ¿no?
que son una recompilación o una reformulación, perdone, una reformulación de lo que son los principios. Esto no es la Biblia, no son los evangelios, es la Declaración Universal de Bioética de la UNESCO. Y aquí hay los 17 principios claves para la bioética en la preservación de los derechos humanos en clave de bioética global. Muchos de los, varios, porque Rafael Just habla de 6 neuroderechos y toman, básicamente son los mismos de algunos de estos 17 principios de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la bioética y derechos humanos. Por ejemplo, el tema de la autonomía, por ejemplo, el tema del consentimiento informado, el tema de la identidad personal, etc. Entonces, sí son válidos, en el sentido que es muy importante tener en cuenta que, sobre todo por el mismo hecho que le decía, que nuestro cerebro, sobre todo en varias épocas de nuestra vida, es un cerebro muy vulnerable. Entonces, hay que preservar y ayudar a que ese desarrollo neural pueda llevar a una maduración de los mejores, de la manera mejor posible. Y por eso puede haber toda una tutela de derechos en esto, ¿no? Se habla de neuroderechos también cuando se habla de la posibilidad del así llamado biohacker, ¿no? Es decir, la posibilidad de hackear, entre comillas, nuestro cerebro, ¿no? Aquí uno puede pensar las películas fantascientíficas, ¿no? De Matrix en adelante. Pero hoy en día, efectivamente, nosotros podemos leer algo, decodificar algo de mi pensamiento y de otras cosas que pueden ser utilizadas por otros con un fin que no es bueno, ¿no? Y por eso podemos efectivamente invocar un verdadero neuroderecho en esto, el neuroderecho a la privacidad, también de lo que, no de lo que yo pienso, como si en el cerebro estuvieran los pensamientos. El neuroderecho va hacia las manifestaciones de mi pensamiento, es decir, cuando yo pienso algo, o imagino algo, porque también este es un campo neurocientífico muy interesante, imaginar que yo cumpla un movimiento como este y ejecutarlo activa las mismas áreas cerebrales de la corteza motriz y también del lóbulo parietal de la intención del movimiento. Entonces, también esto, por ejemplo, yo puedo cumplir un acto, leer esto, interpretar o imaginar de cumplir una acción que no voy a hacer, por ejemplo, pero la lectura de lo que pasa en mi cerebro es la misma, pero la realidad no fue la misma. Yo puedo pensar de matar a una persona y no matarla, o pensar de matarla y matarla, pero hay una diferencia entre los dos escenarios, ¿no? A nivel neuronal, si yo leyera simplemente, podía caer en el hecho que uno que lo pensó también lo actuó cuando no era verdad, etcétera. Otras cosas, ¿no? Otras cosas también ligadas hoy en día al neuroderecho, que es un área de la neuroética contemporánea, donde el uso de neurociencias, también neurogenética, por ejemplo, la relación que hay entre algunas variantes alélicas de los genes que codifican por las monoaminooxidasis de tipo A y la agresividad, que ya se usan para un primer, digamos, análisis de algunos sociópatas y psicópatas que cometieron crímenes graves como homicidios seriales. Pero esto no basta, ¿no? No es que la alteración, si uno tiene esta variante alélica, es un criminal de por sí, ¿no? Eso sería un neuroreduccionismo. Y también hay datos estructurales y funcionales del lóbulo prefrontal y de la relación entre el lóbulo prefrontal y el diálogo con la corteza, con las áreas del sistema límbico, que también se llevan hoy en día a nivel judicial en algunos países para ayudar a asesorar mejor la visión acerca de qué pasó con esta persona o qué pasó, qué pasa con esta persona, ¿no? Para entender mejor. Obviamente siempre es un riesgo, ¿no? Porque algunos también invoca una especie de neuroreduccionismo, ¿no? Muy bien. Bueno, hay
felicitaciones en el chat. El doctor Ruy Gabarrón, sumamente interesante la conferencia. Felicidades al ponente. Abro el foro para quienes nos acompañan de manera presencial. Si alguien quiere formular alguna pregunta. Sí. Buenas noches, padre. Rafael Ramos. Una pregunta, ¿cómo entiende usted el concepto transhumanismo? ¿Entiéndese trans como un rompimiento del humanismo? Citó aquí algo, ¿no? Tu cuerpo no es lo que es, lo puedes sustituir con una piel de serpiente, pero eh, ¿me podría usted ayudar a comprender qué es eso del transhumanismo? Por favor. Muchas gracias. Entonces, el transhumanismo es un movimiento cultural. Es la visión más radical de los posthumanismos. Ahora voy a ser muy técnico y muy académico, perdón. Es decir, hoy en día hay muchas visiones que se llaman, unas visiones intelectuales, es decir, académicas, de reconcebir el estatuto antropológico del ser humano, que se llaman posthumanismos. Y dentro de estas familias que fueron clasificadas también de una manera bastante buena por algunos autores americanos, está la escuela de Oxford, de los transhumanistas de Oxford, un nombre si quieren, Nick Bostrom, que son teóricos, es decir, son filósofos que van viendo cómo tecnología, biología, medicina, etcétera, etcétera, pueden empujar hacia una transición que primero es conceptual y después puede ser práctica. Y su concepción es básicamente esta. Mientras la evolución biológica se ciñe, se rigen por alteraciones causales en nuestro material genético, entonces una fuerza evolutiva que implica mucho tiempo, miles, millones de años, miles y miles, cientos de miles de años, y implica también el azar. Hoy en día, gracias al desarrollo tecnológico, clínico, médico, biológico, etcétera, el hombre tiene la capacidad de poder, utilizando todo esto que ha producido, creado, empujar con esto una nueva fase evolutiva. Del Homo sapiens que somos al Homo cyber, que lo llaman así, que seremos. Y este es Nick Bostrom. Obviamente cuando se le pregunta a Nick Bostrom qué será el Homo cyber, él no puede dar una definición o una imaginación, él da características, ¿no? Entonces, esas son las familias de los posthumanismos. Dentro de los posthumanismos hay muchas gradualidades de visiones, ¿no? Los que hibridan, los que están a favor de una hibridación, también no simplemente clínica, sino también, por ejemplo, para potenciar cognitivamente, físicamente, volitivamente, afectivamente al ser humano, oltre, es decir, beyond, es decir, oltre, más allá, gracias, perdón, más allá de los límites de nuestra naturaleza humana o, mejor dicho, más allá de un estándar de nuestra naturaleza humana. Esto es un poco los posthumanismos. La visión radical de los posthumanismos es el transhumanismo, donde ahí sí la transición es bastante clara y va en la línea de lo que propone Dmitry Itskov, es decir, un mind uploading, es decir, una transición de nuestra mente, si nuestra mente fuera posible trasplantarla, de nuestra mente, liberar nuestra mente, eso es el tema, liberar nuestra autoconciencia de las limitaciones de nuestro cuerpo, es decir, de todos los que limitan el permanecer para siempre en este mundo. Para ello, esta es la inmortalidad inmanente, cibernética, el permanecer de nuestra autoconciencia en este mundo. Y esa es la visión más radical de los posthumanismos contemporáneos que se llaman transhumanismo. Esa es un poco la... Si uno quiere profundizar más, hay también clasificaciones de todos los posthumanismos y uno puede encontrarlos bastante fácilmente.
Bueno, muchas gracias, padre. Mi nombre es Sebastián Sale. Yo tengo dos preguntas. La primera es acerca de la neuroética de estas hibridaciones con fines estéticos. Pensando en la popularidad que tiene ahora el tatuaje, las modificaciones corporales como una manera de apropiación, porque tengo entendido que hay acercamientos este, estas hibridaciones desde el punto de vista estético, sobre todo. Yo conozco el caso de sensores luminosos para poder ver colores, o sea, más allá de nuestras capacidades. Y la segunda pregunta sería, en el caso particular del doctor Calvero, eh, tanto éticamente como legalmente, porque entiendo que este tema trasciende la legislación nacional, o sea, él se mueve. A mí me parece que creo que es un criminal, por decirlo de esta manera. ¿De qué manera nosotros como la comunidad científica podemos precisamente autorregularnos, regular ese tipo de propuestas sin esto que él acusa, ¿no? Sin censurar la innovación, sin bloquear el progreso? Esas serían las dos preguntas. Bueno, entonces la primera pregunta. Siempre creo tenemos que concebir cualquier intervención, y en estos casos son intervenciones que implican, en este caso, por ejemplo, de Stellar, una neurocirugía invasiva con sus riesgos, etc. Entonces, siempre hay un principio del balance entre riesgo y beneficios, ¿no? Entonces, también, no solo la perspectiva de la persona que lo quiere hacer, porque cuidado, porque si no convertimos el médico en simplemente un instrumento más a servicio de mis deseos, ¿no? Entonces, no es que, bueno, yo quiero ver en 5 dimensiones, en ver cómo las abejas, quiero ver no sé qué, no sé cuánto. Entonces, los deseos no son infinitos, es decir, dentro de nosotros son infinitos, pero después chocan con una realidad que es real, perdón, así decirlo, ¿no? Entonces, el riesgo y beneficio de esta neurocirugía para el médico que la va a hacer es ética en el sentido, es proporcionada a qué. No hay ninguna enfermedad. No hay ninguna enfermedad, no hay ningún trastorno psicológico, inclusive, porque después podemos decir la cirugía estética, etc. No hay ningún problema. Si hubiera un problema psiquiátrico, psicológico de no acepto que no pueda ver en los colores como... No creo que haya problema psiquiátrico de este estilo, ¿no? Entonces, no hay tampoco esto. Entonces, ¿cómo yo clínico justifico esta intervención? Desde mi perspectiva, no hay justificación, sino obviamente, la del dinero, ¿no? En el sentido, la única justificación es, ok, esta persona quiere algo, yo se lo puedo dar, muy bien, ¿no? Pero desde la perspectiva de la ética clínica, de la ética médica, del juramento también profesional, del juramento de Hipócrates y también, y no, donde no es que el médico está a servicio de los deseos de las personas. Está a servicio de un bienestar físico, psíquico también, es verdad, pero tiene que haber una evaluación entonces psíquica también para justificar una intervención de este estilo. Y después también dentro de la neuroética podríamos reflexionar los efectos, es decir, yo cuestiono y me gustaría hacer un estudio con este Stellar a mediano y largo plazo para ver los efectos neurológicos, neuroquímicos, etcétera, de este implante y de todo su funcionamiento vital antes y después de este implante, ¿no? Porque fue una verdadera experimentación, no había ningún otro caso así. Entonces, esa es mi primera respuesta. La segunda era acerca de Sergio Canavero.
Sergio Canavero, sí, efectivamente, él se mueve, etcétera, etcétera. Primero, China paró y puso bajo encuesta por motivos éticos. Por motivos éticos. Éticos de su misma percepción de ese trasplante de cabezas que va de una mano, está bastante ligado también a una concepción occidental acerca del hecho que, según ellos, cuando corto la cabeza y pongo el otro cuerpo, el cambio drástico de la personalidad hace que la persona, digamos, A y B ya no exista, existiría una persona C. Entonces, legalmente se incurriría en un homicidio de la persona A que recibe el cuerpo B. Entonces, por eso todo ese razonamiento mucho más complejo, ellos dicen no, es ilegal. Y por eso pararon el asunto. Lo otro es que sí, es decir, es un personaje muy peculiar, Sergio Canavero. La misma afirmación que él se concibe como un nuevo Galileo Galilei, ¿no? Actual, ya habla de por sí, ¿no? La mismo hecho que él ha creado una revista y concibe que todo está en contra de él para poder publicar sus cosas, también habla del personaje. Yo creo que la comunidad científica, con el hecho de haber publicado su artículo y haber debatido en un número monográfico de una revista seria como a Job Neuroscience, su idea fue ya mucho, ¿no? Fue ya bastante, ¿no? Entonces, bueno, claro, él es libre de seguir con su idea y con su, ¿no? Con su propuesta, ¿no? Y posiblemente en algún país lo intentarán, ¿no? O en algún lugar en el mundo lo intentarán, no sabemos, pero veremos después los efectos, ¿no? Gracias. Muy bien. En el chat de María Concepción Lara, ¿qué opinión tiene referente a la técnica CRISPR? Bueno, vamos a otro lado, pero ahora es otro tema, la ingeniería editing genético. Gene editing. Para contextualizar mi pregunta, mi respuesta, mi primer doctorado fue en biotecnología médica, entonces no soy solo un teórico. Mi primer doctorado, el título era el papel de los poliomavirus y herpes virus en la patogénesis de los tumores de las glándulas suprarrenálicas humanas. No sé si se dice así, pero bueno. Entonces, utilicé todas las tecnologías de ingeniería genética, del ADN recombinante, DNA macroarray, etc. La técnica CRISP, que es una técnica de biología molecular para editar el material genético, mi respuesta así tal cual es, depende de la finalidad. Lo mismo. Es decir, de por sí es una técnica que se desarrolló descubriendo mecanismos biológicos y aplicándolos para poder editar en vivo material genético. Entonces, hay aplicaciones lícitas y buenas cuando van acerca pero necesitan una experimentación, una validación, por ejemplo, de modificar en vivo las células, por ejemplo, en células autosómicas de personas que tienen un daño, por ejemplo, monogenético, ¿no? Entonces, una variación alélica, es decir, y puedo con esto modificar y restablecer el orden natural de este gen. Entonces, esto es lícito. Otra cosa es utilizar, porque obviamente nuestro amigo Dmitry Itzkov también está muy interesado en esta tecnología, porque efectivamente da pie a la posibilidad también de ir más allá. Entonces, hacer una editing genético, por ejemplo, que pueda modificar, injertar, añadir, ir más allá del humano, ¿no? Empujar esta transición hacia un posthumano y un transhumano. Entonces, sí, directamente, si no me explicita la pregunta qué tipo yo diría sí, depende de la finalidad. Si es una finalidad clínica, con todas las medidas de experimentación, validación, como cualquier tecnología y más aún esas tecnologías, adelante.
como por ejemplo hoy en día todo el tema de las vacunas anti-COVID-19 y todas las fases de aprobación, fase 1, 2, 3 y la fase cuarta en la cual estamos, ¿no? Y son también productos de la ingeniería genética, ¿no? Que de por sí no son un mal, ¿no? Son hallazgos científicos buenos, depende cómo lo vamos a encauzar. Muy bien. De Sara Rivera, me gustaría saber en dónde podríamos ubicar la barrera entre ciencia y vida. Es decir, ¿cuándo deja de ser correcto experimentar sobre un aspecto del ser humano o depende de la visión de cada uno? No puede depender de la visión de cada uno, pero porque si no tendríamos miles de Sergio Canavero, estaríamos haciendo todo y el contrario de todo. Entonces yo creo que no puede depender de la visión de cada uno, depende de la realidad. Tiene que depender de la objetividad de la realidad. Obviamente la realidad y su objetividad depende del sector y del método que estamos utilizando. Si hablamos de neurociencia, hay un método, que es el método científico, empírico, hipótesis, validaciones, falsificaciones, etcétera, etcétera. Entonces, la objetividad es la objetividad del consenso científico, es decir, de lo que hoy sabemos acerca de desarrollo, estructura, función del cerebro humano. Con esto tengo que razonar, no con hipótesis fantasiosas, etcétera, etcétera. O con teorías que no corresponden a la realidad. Por ejemplo, hay líneas psicológicas o líneas filosóficas o líneas teológicas de interpretación del actuar humano que no corresponde a la realidad. Y por eso se dieron los casos de los disléxicos en Estados Unidos, de los que tuvieron problema motor con una visión totalmente equivocada de cuál es la acción del hombre, ¿no? Entonces, para mí el criterio es la realidad. Desafortunadamente a veces llegamos tarde, pero llegamos tarde porque no escucharon o porque, ¿no? Como estos científicos que tenían una visión distinta que no correspondía a lo que era el conocimiento acerca de la neurociencia de aquel entonces. Entonces, la respuesta es la objetividad de la realidad, dependiendo también del método del análisis que yo voy haciendo. Si yo estoy hablando de neurociencias, tengo unos parámetros. Si estoy hablando de antropología filosófica, tengo otros parámetros. Si estoy hablando de economía, tengo otros criterios y tal. Si estoy hablando de la ciencia jurídica, también tengo otra objetividad. Pero siempre hay una objetividad, ¿no? Muy bien. Doctor, disculpe. Bueno, mi nombre es Frida y tengo una pregunta. Bueno, si los conectores humanos realmente nos ayudan pues a mostrar conexiones de las sinapsis individuales y las conexiones de axones de la población neuronal, ¿cómo podríamos asegurar que un conectoma no va a perder la esencia de un humano al hacer un trasplante de los que hablaba? Sí, correcto, efectivamente. Es decir, teóricamente, con lo que sabemos, un hipotético trasplante de cabeza va a modificar el conectoma humano. Porque nuestro conectoma humano es en constante dinamismo. Obviamente no es que todas las conexiones cambian del día a la noche, ¿no? Pero es decir, nuestro cerebro no es un órgano estático, ¿no? Tiene en su desarrollo momentos donde es más plástico, como se dice, ¿no? Más dinámico que otros también. Entonces sí, una de las críticas fuertes desde la perspectiva, por ejemplo, neuropsiquiátrica es justo esto, una reconfiguración de muchas conexiones neurales que implica una especie de blackout neural donde podrían casi seguramente surgir trastornos psiquiátricos graves, serios. Si todo lográramos conectarlo bien, imagínense, ¿no? Si todas las fibras nerviosas de la médula espinal lográramos conectarla bien, también esto no quiero ver, entonces se daría dinámicamente una reestructuración mínimo cortical.
De la misma, piense, ¿no? La área, todos los homúnculos de toda nuestra estructura de la corporeidad, ¿no? Nosotros sabemos que toda nuestra corporeidad está de una cierta manera configurada, ¿no? En los homúnculos de Penfield, ¿no? Entonces, una reestructuración de esto, ¿por qué? Porque las aferencias, las neuronas aferentes son totalmente distintas, ¿no? Conectaríamos con un sistema que no tuvo una biografía con el órgano que ahora está conectado. Entonces tendría que reconfigurarse para adaptarse al nuevo sistema nervioso periférico, ¿no? Conceptualmente hablando, ¿no? Y ¿qué implicaría esto, no? Muchas cosas. Hola, padre. Acá. Mi nombre es Nayeli Clemente, soy estudiante de fisioterapia y mi pregunta es, ¿cuál es el objetivo de la neurotecnología? Con su charla me di cuenta que va más allá de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Con los robots o con querer almacenar nuestra información de manera más tecnológica. ¿El objetivo sería hacernos inmortales o con esto de los trasplantes y de hacer nuestra vida un poco más larga? ¿Cuál es el objetivo en general? Lo voy a decir claro, ¿no? La finalidad de la neurotecnología no es hacernos inmortales, para nada. Abrió nuestro curso de neurotecnología el viernes pasado el profesor Jesús Lafuente, que dirigió hace poco la Sociedad Europea de Neurocirugía y dirige la Sociedad Española de Neurocirugía. Y para nada la neurotecnología sirve para hacernos inmortales, sirve para mejorar problemas muy concretos, patologías muy concretas, para aliviar dolor, sufrimiento de personas que sufren estas patologías, ¿no? Está al servicio de un paciente que sufre, un paciente que tiene una problemática, ¿no? Esa es la finalidad de las neurotecnologías, o tendría que ser la finalidad de la neurotecnología hoy. Después hay la otra cara, los que usan o quieren usar las neurotecnologías para otras finalidades, que son, por ejemplo, no solo vivir más, pero así como permanecer aquí más tiempo y hasta posiblemente para siempre. Obviamente, cuando yo digo para siempre, es una falsedad enorme. La misma astrofísica contemporánea nos dice que tenemos los milenios contados, ¿no? Es decir, la visión del universo que tenemos no es un universo infinito, ¿no? Que nunca se acaba. No, sabemos. 1, la temperatura del universo baja, está bajando, estamos a 3 o menos de 3 Kelvin. Entonces el universo va hacia, y la Tierra también va hacia una era de, ¿no? de enfriamiento, no sé cómo. Entonces el universo también está en expansión, pero esta expansión no es infinita. Las teorías contemporáneas es que posiblemente habrá una retroacción cuando se llegará a, porque el universo pierde energía, por eso se enfría. Entonces cuando terminará esta expansión, fruto del Big Bang originario, bueno, entre comillas originario, porque hay teorías matemáticas del origen, porque el Big Bang no es el tiempo cero, T0, es mucho más. Entonces, las teorías contemporáneas es que posiblemente habrá una implosión del todo al estadio originario. Entonces, decir para siempre en este mundo, en este universo, es falso. ¿Cómo es falso? Efectivamente, porque también que nuestra biología está rota, que nuestra biología tiene algo que se rompió y no somos inmortales, ¿no? Claro, hay estudios también serios, por ejemplo, sobre la enzima de la inmortalidad, la telomerasa, por ejemplo. Hay estudios serios para ver cómo
darnos más tiempo de vida y de calidad de vida, obviamente. Entonces, claro, lo podemos ver retrospectivamente. Hoy en día vivimos mucho más de hace 50 años, ¿no? Entonces, la ciencia ha progresado y ojalá siga así. Pero también pensar que la ciencia va de por sí exponencialmente a crecer de por sí para siempre es falso. Ese es el mito de Raymond Kurzweil. El progreso tecnológico es exponencial. Muy bien. La pregunta es, ¿cuándo es exponencial? ¿Es siempre exponencial? Y él lo vende como si fuera siempre así, y siempre fue así. Y si uno de esta visión del exponencial en este siglo va a ver retrospectivamente, nunca fue así. Nosotros tenemos civilizaciones que han crecido mucho en tecnología y después desapareció toda esta tecnología. Entonces, no es una línea progresiva, es una línea progresiva en los últimos 100 años en Occidente. Entonces, también ahí es formarnos un pensamiento crítico acerca de todo lo que en los medios de comunicación, personajes famosos, también posiblemente también pueden ser científicos, etcétera, a veces nos dicen algo. Hay que crear un sentido crítico de cómo lo averiguo, ¿es verdad? Y entonces formar una crítica también a personajes como Raymond Kurzweil y otros que nos parece dar una verdad, pero esa verdad es muy limitada. Es la verdad que vale, si yo considero solo un sector tecnológico, etcétera, en unos años, ¿no? Pero esa no fue la verdad de la humanidad, ¿no? ¿Cuántas cosas no sabemos del desarrollo tecnológico de los egipcios? De la astrofísica de los aztecas, de los mayas, etcétera, ¿no? Hay conocimientos que no logramos decodificar y puede ser que... Y desapareció esta civilización. Entonces, no era verdad que es un progreso exponencial, ¿no? No sé si le ayudé a contestar. Sí, sí, muchas gracias. Nada. Muy bien, pues para ir cerrando, padre, para que no se nos cansen mucho. Ya solamente tengo, bueno, una serie de felicitaciones en el chat. La maestra María del Carmen Gutiérrez, el doctor José Iram Zúñiga, de Heriberto González. ¿Cuál es la postura teológica ante la neurociencia? Postura teológica. Sí, esa es la pregunta. Sí, pero es como, yo no, es decir, si con esta pregunta uno quiere decir, quiere preguntar si es lícito o no, Supongo que está en el trasfondo, sí. ética o teología. En el sentido que la teología obviamente es una ciencia que tiene un método y una investigación con otro tipo de método que no es la neurociencia. No están en antítesis para nada desde mi perspectiva. Entonces, la neurociencia puede ayudar, sea la teología, sea la filosofía, por ejemplo. Y también al revés. Es decir, son disciplinas que se pueden complementar una a otra. Por ejemplo, hoy en día podemos retomar conceptos claves que fueron claves en toda la historia de la filosofía, no solo occidental, sino antigua también, como por ejemplo el tema de la conciencia humana, por ejemplo, o la capacidad del libre albedrío, y enriquecer estos conceptos con los que hoy sabemos desde la perspectiva neurofisiológica, ¿no? Obviamente esto es digamos, otro método, otra cara que es como dar una luz más a conceptos, dimensiones humanas que también se pueden abordar desde otra dimensión y otro método. ¿El problema cuál es? El problema es reducir cualquier criterio de verdad al criterio científico y a la verdad científica y no tener en el horizonte que la verdad siempre es una verdad polisémica, es decir, multidimensional. Hay una verdad jurídica, filosófica, teológica,
clínica, etcétera, ¿no? Entonces, económica, y son todas verdades desde un mismo objeto de estudio. Y uno no puede decir que la una vale más de la otra. Son distintas perspectivas, puede ser, de un mismo objeto de estudio. Entonces, esto ayuda muchísimo a no absolutizar un método, que es el método científico, que es válido, pero es un método que hemos inventado, lo hemos implementado, hemos visto también sus evoluciones y también límites, y por eso lo que se implementó en el siglo XVI no es lo que ahora estamos usando. Y también hay toda una filosofía de la ciencia que ha criticado y sigue ayudando a los mismos científicos a moldear estos criterios con el fin de mejorar y tener resultados como puede ser que hoy en día, gracias a este método, podemos, por ejemplo, vivir mejor, vivir más, etcétera, etcétera. Entonces, la teología no se opone a la ciencia como la ciencia no tendría que oponerse a la teología, ¿no? Desde luego. Por allá hay una pregunta del auditorio. Buenas noches, padre. Salima Musalem. Yo tengo una duda. ¿Qué tan importante es que exista un vínculo estrecho entre la conciencia, la neuroética y la neurociencia para la aplicación en la medicina del lado humano y no solo, pues, de la ciencia? Sí, es decir, el tema de la, bueno, ahí la conciencia en el sentido de una medicina humanística, algo así, ¿no? Sí, claro. Ok. Entonces, en este, puedo sintetizarlo así. La visión contemporánea de la neurología es una visión, y ya se usan estos términos, de la así llamada Embodied Embedded Neurology, es decir, de una neurología que es encarnada. ¿Okay? Y por eso el tema de la reflexión sobre el hombre, y puede complementarse esta visión de una neurología encarnada o situada o colocada en la corporeidad, con la reflexión acerca de cómo esta corporeidad se concibe desde una perspectiva humanística, ¿no? Entonces yo creo que puede darse como se da la misma neuroética, piensen en el neologismo, neurociencia, ética, humanidades, y hay una interconexión entre cómo de un lado la neurociencia puede ayudarme a reconcebir clásicos temas filosóficos y teológicos, y cómo otra vez las humanidades o la ética me puede ayudar a o guiar o reestructurar también el planteamiento mismo de las neurociencias, ¿no? ¿Por qué? Porque cada ciencia también tiene una metaanálisis, ¿no? Volvamos al tema de la interpretación. Si yo simplemente soy un científico, ¿ok? Y simplemente veo los datos, no progreso mucho, ¿eh? Porque cualquier artículo después tiene sus interpretaciones, ¿no? Entonces ahí entra algo más de la puro análisis de datos y, ¿no? y pura conexión de datos. Implica una racionalización, unas hipótesis, unas ideas, también prejuicios, también incluso, porque el científico no es un robot, ¿no? Entonces y también los robots tienen bias, ¿no? Y también tienen los prejuicios de los que escriben los algoritmos, que siempre somos nosotros, ¿no? Entonces también ahí entramos siempre nosotros. Entonces también ahí entra mucho la metaanálisis, que no es propiamente ciencia empírica, es una reflexión filosófica que puede también tener tiene otro método, ¿no? Entonces, yo creo que es vital hoy en día, es vital no solo para la filosofía, es vital para los científicos mismos, un acercamiento y una interdisciplinariedad que es fundamental hoy en día, para su misma concepción de las ciencias y su misma actuar según una visión crítica acerca de lo que su ciencia le propone y también su arte, porque la medicina es un arte, ¿no? Más que una ciencia empírica, no es una ciencia newtoniana, ¿no? Entonces, todavía más, ¿no? Puesto que uno se da cuenta, ¿no? Lo decía el otro día, estamos debatiendo con la directora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Anáhuac de Oaxaca,
La realidad que a veces en la clínica uno dice, bueno, este caso va a salir perfecto porque tiene todos los criterios, tal, lo operamos y tal, y complicaciones y puede ser muere, ¿no? Otro, ese es un caso desesperado, nada, esto, bueno, vamos a hacer algo, pero eso no va a sobrevivir. Y sale adelante, ¿no? No están, ustedes no manejan conceptos newtonianos, ¿no? Maneja una biología que a veces es imprevisible. Pues muy bien, padre. Yo creo que es tiempo de cerrar la sesión de preguntas y respuestas. Seguramente si alguien quiere entrar en contacto, por favor, pues estará su correo. De todos modos, tengo yo también los datos para que si la comunidad académica quiere entrar en contacto posterior con el padre, puedan seguir en comunicación. Está aquí, si quiere, mi página. Es muy fácil. En la primera slide. Ahí está. albertocarrara.com. Pues muy bien. Estamos profundamente agradecidos también en nombre de Campus Córdoba Orizaba, que se conectó de manera simultánea a esta charla, padre, que nos haya dirigido estos contenidos. Ciertamente se nos quedan, me parece, más dudas que respuestas, pero creo que ese es el objetivo. Muchísimas gracias. También le agradezco a nuestro rector, el doctor Luis Linares Romero, haber estado presente en la conferencia. Y a nombre de la dirección académica y del director académico, el doctor Eli Marín Illescas, quien no nos pudo acompañar el día de hoy porque está en otra ciudad, pero en su representación le entrego este reconocimiento y nuevamente muchísimas gracias por haber atendido el campus. Bueno, y sabedor que para estos temas de pronto siempre hace falta café, pues... Así es. Muy bien. Por el contrario, padre. Muy bien. Pues muchísimas gracias a quienes nos acompañan y gracias también a quienes nos acompañaron en la transmisión en línea. Muy buenas noches tengan todos.